Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la ciudad, del país, del mundo en el que estén. Para mí siempre será un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes estos encuentros académicos educativos. De verdad, muchísimas gracias a todos por la confianza, gracias por regalarnos de su tiempo, de su espacio para estar compartiendo este gran encuentro académico educativo. Siempre un agradecimiento, nunca menos importante, a la familia CTO Colombia por la confianza, por permitirme estar acá, por hacer parte de este gran equipo de trabajo. Me siento muy orgulloso de pertenecer al grupo CTO y esperemos que podamos seguir haciendo todo esto para ustedes ahora virtualmente. Dios quiera y CTO permita que podamos hacer otra próxima gira por Colombia o internacionalmente, ¿por qué no? Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y espero que les sea de gran utilidad esta clase que vamos a dar hoy, ¿vale? Hoy es un tema un tanto diferente, es digamos que una charla un poquitico diferente a las que he dado anteriormente, porque es una charla como muy puntual, muy de replicar conceptos que ya están ahí descritos. Y lo que me interesa es que de esta charla nos llevemos cinco cosas que considero que nosotros debemos saber como profesionales de la salud para hacer digamos, un adecuado abordaje del control prenatal de un embarazo normal. Entonces, esta charla, digamos que está basada en las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y del lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal colombiana. Ojo, capaz que en sus países lo hagan diferente. Entonces, como yo soy de Colombia, pues les voy a hablar y les voy a replicar acá lo que está escrito y pues las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y de Protección Social. Entonces, no siendo más, empecemos y espero que les sea de gran utilidad. ¿Cómo definir eh, un control prenatal? Entonces, un control prenatal, como lo están viendo ahí, es, digamos que una serie de acciones que ejerce todo el equipo de salud, que tienen como objetivo promover la salud materna, mejorar la salud materna, promover el desarrollo fiel del feto, o sea, que nosotros actuemos con la idea de que toda esta serie de acontecimientos bioquímicos, moleculares, que ya nosotros más o menos por ahí vimos en embriología, ocurran fielmente, que nosotros ayudemos a que esto ocurra fielmente. Y también con el objetivo, la intención de identificar e intervenir tempranamente los riesgos relacionados con la gestación y finalmente de generar condiciones óptimas que permitan un parto seguro. Es decir, nuestro objetivo en el control prenatal es asegurar la salud materno-fetal del binomio y en caso de que algo pase, que ocurra algo, digamos que no se espere, lo podamos identificar e intervenir tempranamente, ¿ok? Para el desarrollo oportuno de esta atención es preciso implementar los mecanismos que garanticen la detección y captación temprana de las gestantes, después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10 de gestación. Ojo, en esta charla me voy a permitir leerme para ustedes literalmente, textualmente, las recomendaciones que están ahí y las vamos explicando. Entonces, la idea es que nosotros podamos captar a estas maternas idealmente antes de la semana 10 de gestación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control prenatal? Vigilar la evolución del proceso de la gestación al fin de identificar precozmente a la gestante con factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo, para un manejo adecuado y un control oportuno, ¿ok? Entonces ahí tenemos un primer objetivo. Otro objetivo básicamente sería establecer un plan integral de control prenatal y atención del parto conforme con la condición de salud de la gestante que garantice el manejo de acuerdo con su complejidad en los diferentes niveles de atención en salud. Y finalmente ofrecer educación a la gestante, a su pareja o a su acompañante que permita una interrelación adecuada entre los padres, la familia y su hijo desde la gestación. Entonces, la idea del control prenatal, pues, es identificar
digamos, si es un embarazo de alto riesgo, si es un embarazo de bajo riesgo, si es un embarazo controlado, si no es controlado, si el parto se debe atender a un nivel de mayor complejidad, si el parto puede ser por vía vaginal o en su efecto debe ser por vía alta, es decir, por cesárea. Entonces, surge la siguiente pregunta. Mire que esto es puntualito, puntual. ¿Quién lleva a cabo el control prenatal o quién puede llevar a cabo el control prenatal? Si el embarazo es de bajo riesgo, digamos que el control prenatal puede ser llevado a cabo por el enfermero jefe y por un médico. Si es de alto riesgo, debe ser llevado a cabo por médico general y ginecología. Si es de riesgo inminente, por ginecología y perinatología. Entonces, estos son como conceptos ahí puntuales y básicos sobre quién lleva a cabo el control prenatal. Si es bajo riesgo, enfermero jefe y o médico. Claramente tendrá que verlo el especialista como, pues al menos el ginecólogo, como ya lo veremos más adelante. Si es un embarazo de alto riesgo, las riendas del control prenatal la lleva el médico general con el ginecólogo y es de riesgo inminente, teóricamente debe ser llevada a cabo principalmente por el ginecólogo y el perinatólogo. Entonces, primera pregunta. Y lo otro es que los controles prenatales durante el último mes de gestación, o sea, a partir de la semana 36, en caso de que sea un embarazo de bajo riesgo, sí o sí, el deber ser sería que los viera al menos para este momento un médico. Claramente, si lo está viendo el personal de enfermería, pues el personal de enfermería está totalmente capacitado y preparado para un abordaje adecuado e integral del mismo. Entonces, primera pregunta, respuesta sobre quién lleva a cabo el control prenatal. Duración mínima recomendada de las consultas. Entonces, si la consulta se realiza antes de la semana 10 de gestación, digamos que la duración mínima recomendada de cada consulta, de cada control prenatal para este primer momento sería de 30 minutos. Si el primer control prenatal es tardío, sobre todo el que es después de la semana 26 de gestación, la duración recomendada es que sea de 40 minutos. ¿Por qué? Porque es que el médico tiene que entrar a checar todo lo que ha acontecido o en realidad a solicitar lo que no se pidió en los controles prenatales anteriores. ¿Sí? La duración del control prenatal de seguimiento a partir de ese momento es de 20 minutos. En realidad, esto no debería existir, ¿no? O sea, no debería haber una duración recomendada, una pauta desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Afortunadamente, en el hospital donde yo me desempeño como médico, el hospital de primer nivel en el que trabajo, tenemos una duración para todas las maternas, digamos que mínimo de 40 minutos, pero hay maternas que ameritan más atención y en general las maternas ameritan mucho atención, ameritan que el médico se involucre mucho para que no se nos vaya a pasar nada por alto y no vayamos a cometer ningún error de omisión. Entonces, la duración recomendada, ojo a esto, la duración recomendada de las consultas, ¿vale? Entonces, ¿cuántos controles prenatales deberían tener las maternas? Entonces, esto depende de la paridad. Si es primigesta o si es nulípara, teóricamente deberían llevarse a cabo 10 controles prenatales. Y si son multíparas, al menos 7 controles prenatales. Entonces, nulípara, 10 controles prenatales o primigestantes y multíparas, 7 controles prenatales. La periodicidad de las consultas de seguimiento y de control, teóricamente el deber ser es que sean mensualmente, una cada mes, ¿sí? Hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40. Entonces, claro, esos conceptos hasta ahí. Se debe hacer con una frecuencia de cada mes hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40. Entonces aquí hablamos, de momento llevamos quién debe llevar a cabo el control prenatal, la duración de las consultas y la frecuencia o la periodicidad de las mismas. Entonces, en el primer control prenatal, algo que es importante es asesorar sobre las opciones durante el embarazo. Entonces, antes de hacer la inscripción,
digamos que en el control prenatal se debe informar a la paciente sobre el derecho pues, a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que aplique según, digamos que las causales establecidas en la sentencia C-355 del 2006, que son cuando la continuación del embarazo, o sea, cuando el hecho de que la mujer esté embarazada, digamos que representa un peligro inminente para la vida de la paciente, ¿sí? Que sea certificado por un médico. Segundo, cuando exista una malformación que sea incompatible con la vía extrauterina, siempre y cuando sea certificada por un médico. Y tercero, cuando el embarazo sea resultado de una conducta, digamos, bajo coerción, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas o de incesto. Entonces, esas son, digamos, que las tres causales que penalizan eh, digamos que el embarazo, ¿verdad? Y que aplican para interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, sabemos que el 22 de febrero se habla de la sentencia C-055 del 2022, en donde básicamente se despenaliza, digamos que, no sé cómo explicarlo, a ver, porque es que tengo un punto ahí eh, extraño frente a eso. Entonces, el punto es que se despenaliza hasta la semana 24 teóricamente cualquier persona puede abortar. Entonces, se penalizó hasta la semana 24 por cualquier causa y a partir de este momento, siempre y cuando, digamos que se presenten las causales eh, que están propuestas en la sentencia C-355 del 2006 anteriormente mencionadas. Entonces, hay que ver, pues, en los nuevos lineamientos qué se va a hablar sobre esto, qué se va a incluir. De momento, pues se los menciono ahí para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, algo que también es importante en el primer control prenatal es la valoración integral de la gestante y la identificación de los factores de riesgos. Entonces, aquí hay que hacer, obviamente, un interrogatorio completo, pues preguntarle a la paciente los antecedentes personales, quirúrgicos, nutricionales, traumáticos, tóxicos, alérgicos, trastornos mentales, signos de alarma, digamos que se ha recibido tratamiento durante la gestación actual, eh, los antecedentes ginecológicos también, indagar, digamos, pues todo esto, lo de la edad a la cual se desarrolló, el patrón de los ciclos menstruales, la fecha, las dos últimas menstruaciones, los métodos anticonceptivos que ha utilizado, hasta cuándo los utilizó, antecedentes, por ejemplo, de flujos vaginales, infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, entre otros muchos aspectos del componente ginecológico. Hay que indagar también sobre los antecedentes obstétricos, entonces la totalidad de las gestaciones, los intervalos interginésicos. Recuerda que teóricamente el periodo interginésico menor de 2 años o mayor de 5 años es considerado o puntúa para embarazo de alto riesgo. Si tiene antecedentes de abortos, de embarazos ectópicos, de mola, de placentas previas, de abruptio, de ruptura prematura de membranas, por ejemplo, de polidramnios, de oligohidramnios, de retraso del crecimiento intrauterino, el número de partos que ha tenido, la fecha del último parto, si han sido partos únicos, si han sido partos múltiples, eh, si digamos tuvo un antecedente de embarazo prematuro en el anterior, por ejemplo, o prolongado, sería el otro extremo, si los partos han sido por vía vaginal o si han sido por cesárea, eh, sangrado posparto, por ejemplo, que haya requerido, digamos, transfusión, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, el número de nacidos vivos, si hay nacidos muertos, por ejemplo, si tuvo algún hijo con malformación congénita, porque todo esto está presente va a hacer que teóricamente por criterios
el embarazo actual sea estratificado como de alto riesgo. Antecedentes familiares también, si en la familia hay hipertensión arterial crónica, si tiene algún familiar que tuvo algún trastorno hipertensivo asociado al embarazo, preeclampsia, eclampsia, cardiopatía, diabetes, mellitus, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, infecciones congénitas, epilepsia, trastornos mentales, entre otros muchos, ¿verdad? Y también claramente debemos interrogar sobre la gestación actual, ¿sí? La gestación actual, entonces calcular la edad gestacional, teniendo en cuenta la fecha de última regla o la altura uterina, o extrapolándola por la ecografía de primer trimestre, interrogar siempre si hay presencia o ausencia de movimientos fetales, ¿verdad? Si hay sintomatología urinaria, sintomatología, digamos, de flujo vaginal, interrogar todos estos síntomas de vasoespasmo, cefalea que no mejore a la toma de acetaminofén, por ejemplo, fotopsias, acúfenus, dolor en el epigastrio, edema de miembros inferiores o de las manos. Eso es muy importante. Hacer la valoración psicosocial también, que incluye toda la estructura, la dinámica familiar, la red de apoyo social y comunitaria, si fue una gestación deseada, si fue una gestación programada, aceptada, ¿sí? Digamos que determinar todo este tema de situaciones de vulnerabilidad de la paciente, estresores, pobreza, entre otras muchas cosas. Y ahí aparece, como veremos más adelante, la famosa escala de riesgo biopsicosocial prenatal, que es la escala de Herrera y Hurtado, y en el sistema que nosotros manejamos en el hospital, porque claro, es complicado que tú agarres y le preguntes todo esto a la paciente cuando le estés interrogando la enfermedad actual. Capaz se te van a pasar muchas cosas, de allí la importancia que en el sistema operativo que tengamos y que lo tiene nuestro hospital, digamos que esos espacios, todos estos interrogantes, el sistema te los va pidiendo, e incluso con muchos de estos datos, de hecho, analiza el sistema el riesgo biopsicosocial prenatal que tiene la paciente. Entonces también es importante pues que nosotros recordemos esto y que también estemos apoyados por un sistema operativo para que nos lo recuerde, ¿no? Para que lo tengamos presente. También se debe indagar sobre la exposición a violencia y para eso se recomienda utilizar las siguientes preguntas. Entonces, mamá, durante el último año ha sido humillada, menospreciada, insultada o amenazada por su pareja. Durante el último año fue golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de otra manera. Desde que está en esta gestación ha sido golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de alguna manera. Durante el último año fue forzada a tener relaciones sexuales. Si digamos que la persona te dice que o afirma positivamente una de las anteriores preguntas, pues se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población de riesgo o víctima de violencia. También se debe tamizar el riesgo de depresión postparto a través de las preguntas de Woolley, que es durante el último mes, con frecuencia se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza, ¿sí? La segunda pregunta es, durante el último mes ha perdido, digamos que ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer en hacer cosas cotidianas que normalmente le despertaban, digamos que placer o interés, que es el famoso concepto de la anedonia. Y una tercera pregunta se debe considerar si la mujer responde sí a cualquiera de las preguntas iniciales y es si siente que necesita ayuda. Y esto también es importante, pues que tengamos el apoyo de un sistema operativo, en el caso pues del hospital, esas preguntas siempre se le hacen a nuestras pacientes y pues te las recuerda para que las tengan presentes. Importante también, digamos que interrogar a todas nuestras pacientes sobre el uso de alcohol, sustancias psicoactivas y las mujeres pues deben ser informadas de los riesgos a los cuales se someten para la salud tanto suya como el producto de la gestación ante el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, incluso en caso de que haga un consumo de cantidades bajas, ¿no? Entonces esto es importante para el concepto de la valoración integral y con la idea de identificar factores de riesgo. Algo que también es importante y el segundo componente de esta
valoración integral, parte del interrogatorio claramente va a ser el examen físico, entonces se va a hacer un examen físico completo por sistemas, cefalocaudalmente, incluida la cavidad oral, se deben tomar los signos vitales, el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, y eso es una gráfica extraída de un libro que se llama Ginecología de Botero, creo que es un autor colombiano, se me escapa en este momento el libro, donde básicamente el nombre es se me olvida el nombre, se me escapa el nombre en este momento, pero es donde básicamente nos dice y nos invita a lo siguiente, a que el examen físico se debe realizar fielmente en todos los controles prenatales, en realidad. Yo sé, y para nadie es un secreto, que capaz, bueno, que tire la primera piedra el que nunca se haya inventado los signos vitales de un paciente, ¿no? Pero yo sí les doy fuertemente la recomendación de que esto no lo hagamos con nuestras maternas. Desde el punto de vista de la toma de la presión arterial, yo la tomo con el monitor de signos vitales y hago una segunda toma confirmatoria manualmente. Yo me pongo el esteto, me involucro, le pongo el brazalete, no sé qué, y tomo la presión arterial, porque es muy frecuente que estos monitores de signos vitales fallen. Entonces, no podemos nosotros, digamos, que empezar a especular que una paciente está con trastorno hipertensivo asociado al embarazo, cuando en realidad las cifras de las tensiones arteriales son normales. Entonces, digamos que recomendación fuerte, toma de signos vitales siempre, peso, de altura uterina, la vitalidad fetal, las maniobras de Leopold, digamos que el examen físico vaginal, sí, sobre todo hacerlo ya en la parte de la finalización del embarazo, ¿no? Algo que también es importante es tomar las medidas antropométricas de nuestra paciente, o sea, el peso, la talla, la altura uterina y de esta manera valorar el estado nutricional. Entonces se debe registrar el índice de masa corporal y con base en esto usted entra a negociar con tu paciente o con su paciente sobre cuánto es la expectativa de ganancia de peso durante el embarazo. Entonces, por ejemplo, si tu paciente en el primer control prenatal tiene un índice de masa corporal menor de 20, la ganancia de peso estipulada debe estar entre 12 y 18 kilogramos. Si tiene un índice de masa corporal entre 20 y 24.9, la ganancia debe estar entre 10 a 13 kilogramos. Si el índice de masa corporal está entre 25 y 29.9, la ganancia estipulada debe ser entre 7 y 10 kilogramos. Y si el índice de masa corporal es mayor de 30 al iniciar la gestación, la ganancia debe ser entre 6 y 7 kilogramos. Si en el primer control prenatal, por ejemplo, es tardío, después de la semana 16, se recomienda registrar el índice de masa corporal que tenía la paciente antes de quedar embarazada. Y con ese, pues establecer y entrar a negociar las metas desde el punto de vista de la ganancia durante la gestación. Esto yo la verdad no me lo sé de memoria, no le veo pues mucha necesidad, no creo que esto lo pregunten así de una manera tan puntual en un examen de residencias médicas, simplemente lo tienes a la mano y lo tienes en cuenta para que lo pongas en práctica en en la vida profesional. Valoración ginecológica, claramente todo el examen genital, que incluye la valoración del cuello, el tamaño, la posición uterina, los anexos, comprobar la existencia de la gestación, descartar gestación extrauterina e investigar patología anepsial. Obviamente la valoración obstétrica, el número de fetos, la situación, la presentación fetal, la fetocardia y los movimientos fetales. Esto más bien cuando el embarazo ya tiene una edad gestacional más prolongada. Entonces, hasta aquí vamos claro los conceptos. Yo que me están recomendando, pues que diga, digamos, que explique puntualmente los puntos a tener en cuenta en el control prenatal, pero esto es el resumen de las 5 cosas que deben saber al final de la charla. Sin embargo, pues considero importante mencionar y citar todo este tipo de cosas que les he venido dando. Entonces, hasta ahí vamos claros, ¿o qué, muchachos? Vale, vamos claro, vamos claro, vamos claro. Aquí vamos, entonces. Exámenes a solicitar. Mírenlos ahí, urocultivo en el primer control prenatal, ¿eh? Entonces, miren esto.
Urocultivo, antibiograma, hemograma y hemoclasificación, sobre todo para tamizar anemia o para, digamos que, no sé, sospechar sobre algún proceso infeccioso. Esta glicemia del control prenatal es para tamizar el riesgo de diabetes pregestacional. Ojo, prueba rápida para VIH y se le debe ofrecer la asesoría para la prueba voluntaria de la misma, la prueba treponémica rápida para sífilis, que es la FT-ABS en Colombia, el antígeno de superficie para hepatitis B, le indicamos rubeola IgG para rubeola en mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16, si no se ha realizado este estudio o tamizaje en la etapa preconcepcional. Y se debe indicar las respectivas pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, y cuando solicitemos estas pruebas de toxoplasma nos podemos encontrar con algunas situaciones. Por ejemplo, si toxoplasma IgG e IgM son negativos, eso se interpreta como que el paciente tiene alto riesgo de seroconversión para toxoplasma y se debe hacer seguimiento mensualmente con la IgM. Ojo, mensualmente con la IgM. No es que van a pedir la toxoplasma cada 3 o cada trimestre. Toxoplasma IgG negativo e IgM negativo, alto riesgo de seroconversión y se debe hacer seguimiento mensual con IgM, ¿vale? Si nos encontramos toxoplasma IgG positivo e IgM negativo, se interpreta como una huella serológica y teóricamente, de hecho, no hay necesidad de seguir haciendo seguimiento con toxoplasma IgM. Si la IgG es positivo y la IgM es positiva, o sea, si ambas son positivos, entonces tenemos que pasar a revisar la edad gestacional. Si es menor de 16 semanas, se le indica test de avidez para IgG. Y si es mayor de 16 semanas, se indica IgA. ¿Vale? Entonces, ojo, si IgG es positivo e IgM es positivo en el primer control prenatal, o sea, cuando el paciente te llega a que le revises por primera vez los estudios de laboratorio, entonces miras, si tiene menos de 16 semanas, le indicas test de avidez para IgG, y mayor de 16 semanas le indicas IgA y claramente lo remites a ginecología. Y si la IgG es negativa, pero la IgM es positiva, le debes repetir la IgG en 2 semanas para documentar o descartar seroconversión aguda versus presencia de IgM natural. Entonces, aquí les quedó claro, ¿verdad? Ese concepto del toxoplasma, ¿les quedó claro? La parte del toxoplasma se lo puse tal cual como lo tengo en mis apuntes resumidos. Vamos a repetirlo, vale. Me están escuchando, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Entonces, llegó el paciente con los primeros estudios de control prenatal y trae toxoplasma. Claramente ya le tuvieron que haber indicado toxoplasma IgG y toxoplasma IgM. En nuestra institución, el primer control prenatal, eh, digamos que lo hace la enfermera jefe, ¿sí? Entonces la enfermera jefe le indica toxo IgG y toxo IgM. Entonces llega el paciente con los resultados del toxo IgG e IgM, entonces tú te puedes encontrar 4 situaciones. Si toxoplasma IgG e IgM son negativos, pues se interpreta como alto riesgo de seroconversión para toxoplasma durante el embarazo y les debes hacer seguimiento con IgM mensual. Si toxoplasma IgG es positivo e IgM es negativo, pues tenemos tranquilidad porque se interpreta como una huella serológica para toxoplasma. Si toxoplasma IgG es positivo y la IgM es positivo, o sea, ambas son positivos, entonces vas y miras la edad gestacional de tu paciente. Menor de 16 semanas le indicas test de avidez y mayor de 16 semanas le indicas IgA, ¿vale? Y lo remites a ginecología. Si la IgG es negativa y la IgM es positiva, le repites IgG en 2 semanas para descartar seroconversión aguda versus IgM natural. Ahora, con respecto, por ahí me estuvieron preguntando con el tema de sífilis, entonces en Colombia hacemos tamizaje con prueba treponémica rápida, que es la FT-ABS. Entonces, si la FT-ABS sale positiva, digamos que lo que hacemos es indicarle la administración de la primera dosis
de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales a la paciente y al contacto sexual, y solicitamos URL para que nos lo reporten diluciones, y claramente se le monta la respectiva remisión ambulatoria prioritaria a la especialidad de ginecología, y también se le indica los preservativos. Entonces, para que lo tengan en cuenta desde el punto de vista del tema de la sífilis, ¿ok? Entonces, continuamos. Entonces, se debe hacer tamizaje para cáncer de cuello uterino, citología, si no se lo ha realizado pues en la consulta preconcepcional, en realidad a partir de la semana 22. Y el tema de las ecografías, entonces que ya esto vamos a dejarlo ahí en stand-by, porque se los voy a citar bien para que les quede y para que le tomen foto y lo tengan ahí bien presentes. Tenemos pendiente el tema de las ecografías. Y en zonas endémicas, como en la que yo estoy, siempre indicamos prueba de malaria todos los meses. Entonces, todos los meses que la paciente viene a consulta, indicamos hemoparásitos, y como ya vimos, si nuestra paciente tiene riesgo de seroconversión para toxoplasma, es decir, pues que le dé toxoplasmosis durante el embarazo, entonces tendríamos que estar indicando todos los meses al menos toxoplasma IgM y hemoparásitos, o sea, la prueba de malaria. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente allí. Y también en zonas endémicas se hace tamizaje para Chagas, pero se suele hacer en realidad trimestral, que es tripanosoma. Entonces, digamos que con todo esto se debe, con toda la información obtenida en la anamnesis, en el examen físico, en los estudios de laboratorio, en los estudios ecográficos, uno debe estratificar si nuestra paciente es de alto riesgo o no, si tiene un alto riesgo obstétrico o no, pues para, digamos que la respectiva remisión a las diferentes especialidades que lo amerite, y para que esto quede consignado en la historia clínica. Igual, si sospechas que la paciente tiene una enfermedad mental grave, pues se debe garantizar su atención en un servicio especializado en salud mental. Entonces, esa es la importancia de valorar el riesgo materno. Y entramos al plan de cuidado, donde uno de sus componentes es la formulación de los micronutrientes del embarazo. Entonces, ¿qué se dice en Colombia? Ácido fólico. Teóricamente, pues lo que recomienda esta resolución y este lineamiento es empezar el ácido fólico en la consulta preconcepcional, o sea, 12 semanas antes del embarazo hasta la semana 12 de gestación, para reducir, digamos que el riesgo de los defectos del tubo neural. Llámese defectos de tubo neural, anencefalia o espina bífida, perdón, y la dosis recomendada es 0.4 miligramos día. En caso de que sea un embarazo de alto, perdón, que tenga un embarazo de alto riesgo para efectos de tubo neural, la dosis recomendada es 4 miligramos. Lo que pasa es que en Colombia la presentación del ácido fólico es de 1 miligramo, por eso es que a los de bajo riesgo se les indica 1 miligramo y a los de alto riesgo se les indica 5 miligramos. La resolución 3280 dice 12 semanas antes del embarazo y 12 semanas, digamos que ya pues en el tiempo del embarazo como tal. Entonces, tenemos el ácido fólico. Entra otro micronutriente, el calcio. Entonces, la dosis recomendada para calcio es 1.200 miligramos día. Ojo, esto es lo que dice la resolución 3280 colombiana. Ojo a eso, ¿eh? A partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia. O sea, viene de tabletas de 600 miligramos, entonces la dosis sería recomendada 1.200, es decir, 2 tabletas al día. Y aparece otro micronutriente que es el hierro, ¿sí? Digamos que se recomienda pues desde el inicio del embarazo hasta el día del parto. La dosis es 300 miligramos día, aunque teóricamente las gestantes con valores de hemoglobina superiores a 14 gramos por decilitro no requieren dicha suplementación de forma rutinaria. Entonces yo he hablado, digamos, con, eh, con mis profes de ginecología, y mi profe de ginecología, yo les voy a compartir lo que mi profe me dijo a mí. Mi profe de ginecología me recomienda indicarle durante todo el embarazo los 3 micronutrientes. Todo el embarazo. O sea, incluso hay ginecólogos que dicen
que esto más bien es un tema de querer ahorrar dinero, ¿sí? Entonces, mi profe, ojo a eso, mi profe me recomienda indicar incluso hasta después del parto los micronutrientes. Pero pues yo les estoy compartiendo acá lo que recomienda pues la resolución colombiana, que básicamente lo dice así: ácido fólico, como ya lo dijimos, carbonato de calcio y sulfato ferroso, los tres micronutrientes. Entonces entramos a la parte del concepto de vacunación. Entonces las vacunas, esta tablita extraída del manual del grupo CTO Colombia, ojo. Claro, Diana, en realidad que hay muchos ginecólogos que dicen que hay que darle eso a tope de power durante todo el embarazo, incluso si no estoy mal, hay algunos que lo recomiendan hasta 3 meses después del parto. O sea, el profe me decía como, por ejemplo, es que el calcio, la osteogénesis empieza a partir de la semana 8 del embarazo y la resolución recomienda indicarlo a partir de la semana 14. Y obviamente el calcio pues va a tener un papel importante en el tema de la osteogénesis y va a tener un impacto allí. Entonces, en realidad, es que no le hace daño a la materna que le indiques estos micronutrientes durante todo el embarazo, ¿sí? Entonces entramos al tema de la vacunación. Entonces, las vacunas, tabla extraída del manual, última edición del grupo CTO Colombia, siempre apoyando desde CTO, siempre CTO está ahí para todos ustedes en cualquier tema que lo quieran ocupar. Entonces, mire cómo esta tablita de CTO nos dice vacunas contraindicadas durante el embarazo. Las vacunas de virus vivos o virus atenuados están indicadas en el embarazo y esto, junto a todo el equipo de CTO, hemos identificado que lo han preguntado en los exámenes de residencia. Entonces, la triple viral, sarampión, rubéola, parotiditis están contraindicados. La vacuna de la varicela también está contraindicado durante el embarazo. Entonces, digamos que si la paciente se quiere poner estas vacunas, la recomendación sería que lo hiciera al menos 4 semanas antes de planear quedar embarazada. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo ideal sería que la paciente estuviera vacunada frente a rubeola o inmunizada al menos un mes antes de quedar embarazada. Si ocurre una vacunación accidentada durante el embarazo, eso en realidad no justifica la interrupción del mismo. Y también es importante que le recomendemos a nuestras pacientes la vacunación de rubeola en el posparto en las mujeres que no están inmunes. Por otro lado, pues las vacunas sin contraindicación van a ser las vacunas de virus inactivados, bacterianas o toxoides. Entonces, vacunas contraindicadas, virus vivos o atenuados, ¿verdad? Y vacunas que están permitidas, las de virus, perdón, contraindicadas, virus vivos o atenuados. Virus vivos o atenuados están contraindicados. Los virus inactivados si no tienen ninguna contraindicación. Entonces, vacunas contraindicadas, virus vivos o atenuados y vacunas sin contraindicación, los virus inactivados, las bacterianas o las toxoides, ¿verdad? Entonces, en Colombia, ¿cómo lo utilizamos? La influenza estacional se indica a partir de la semana 14. En realidad, es que esta se puede colocar en cualquier momento del embarazo si, digamos, a la paciente se le pasó o empezó tardíamente el control prenatal. ¿Por qué se pone la vacuna idealmente a esa semana? Porque las pacientes pues, le ponen esta vacuna, la de la gripa, y la paciente expresa clínicamente síntomas gripales. Entonces no queremos pues que una paciente esté con síntomas gripales empezando el embarazo, que está experimentando una serie de cambios fisiológicos y de sensaciones, incluso emocionales, y a esto adicionarle pues un cuadro gripal, pues no va a ser positivo para ella. El toxoide tetánico diftérico, según antecedente vacunal, a partir de la semana 16, y la TEDAP, que es la tétano, difteria y tosferina celular, a partir de la semana 26 de gestación. No olvidar la de COVID-19 a partir de la semana 12 hasta 10 días postparto. ¿Listo? Entonces, más o menos así es como manejamos el tema de la vacunación en nuestro hospital, siguiendo las recomendaciones de la resolución 3280.
Algo que también es importante dentro del plan de cuidado va a ser pues educar a toda nuestra paciente, al compañero, al acompañante, haciendo énfasis pues en todos los servicios de salud a los cuales tiene derecho, digamos que orientar también aparte de los signos de alarma, que el paciente los conozca bien y la importancia también de la asistencia al curso de preparación para la maternidad y para la paternidad. Algo que también es importante es promover desparasitación antihelmíntica a pacientes en el segundo y tercer trimestre de embarazo que digamos que habiten en zonas de alto riesgo de infección por geohelmintos. ¿Cuáles son? Pues que no haya acueducto, que no haya alcantarillado, agricultoras o mineras, y pues en este caso se les debe indicar al albendazol en una dosis única de 400 miligramos vía oral por una vez, una dosis única durante el embarazo. ¿Listo? Entonces, después pasamos al control prenatal de seguimiento. Entonces, pueden ser realizados por el profesional de medicina o enfermería en gestantes sin factor de riesgo. Entonces, aquí de igual manera debemos hacer la valoración integral del estado de salud de la paciente, o sea, todo el examen físico, toda la anamnesis, interrogando todo adecuadamente, seguimiento al plan integral de cuidado para la salud, detección temprana de alteraciones, informaciones de salud y finalmente un establecimiento del plan de parto de tu paciente. Entonces, la valoración integrada del estado de salud de la gestante está orientada a la identificación de factores protectores o de riesgos biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias de la gestación, hacer énfasis en la identificación de factores de riesgo para violencia, indagar la aparición de nuevos síntomas, signos y otros eventos asociados a la gestación, tales como hipertensión arterial, lo que ya vimos de la cefalea, acúfenos, fotopsias, tinnitus, epigastralgia, edema, lo de la disminución marcada o ausencia de movimientos fetales, la actividad uterina, el sangrado genital, amiorrea, leucorrea, sintomatología urinaria, intolerancia a la vía oral, patrón de sueño alterado, y se deben aplicar las escalas de riesgo biológico y social de Herrera y Hurtado en cada trimestre de gestación, y en la semana 28 de gestación se deben realizar las preguntas de Woolley para tamizar el riesgo de depresión postparto. Entonces aquí está para que tengan en cuenta, que tomen foto o la busquen por ahí en internet, la escala de riesgo biopsicosocial, biológico y psicosocial de Herrera y Hurtado, que a mí me gusta ponerlo entre los diagnósticos de mi paciente. Entonces, digamos, yo coloco escala de riesgo biopsicosocial prenatal de 0 puntos, entre paréntesis, bajo riesgo. Se interpreta teniendo en cuenta la historia reproductiva, el embarazo actual y el riesgo psicosocial a través de un sistema de clasificación y digamos, de unos respectivos puntajes que se le dan, de tal manera que al final alto riesgo biopsicosocial se interpreta como un puntaje en la escala de Herrera y Hurtado mayor o igual a 3 puntos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En el examen físico, digamos que en una situación hipotética de que haya una presión arterial con criterios de preeclampsia, digamos que haya una presión arterial mayor o igual a 140, 90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por al menos 4 horas después de la semana 20 de gestación o con una única toma mayor o igual a 160, 110, en realidad esta paciente debería ser remitida al servicio de urgencias. Si uno está en un primer nivel, pues yo consideraría remitir a al servicio de urgencias con la idea de ser diferida en ambulancia de urgencia a un tercer nivel y de esta manera, digamos que se le clasifique o se le estratifique de una manera oportuna el trastorno hipertensivo, se le haga todo este perfil toxémico. A veces pasa que a estas pacientes se les da remisión ambulatoria prioritaria, a veces no se les explica fielmente a lo que puede estar expuesta ante la sospecha de un trastorno hipertensivo asociado al embarazo o son de nacionalidad venezolana y se les dificulta pues tener adherencia a una valoración ambulatoria por parte de la especialidad de ginecobstetricia y esas pacientes terminan desarrollando preeclampsia y llegan allá al servicio de urgencias en preeclampsia severa. Yo si estuviese en urgencias y me llega una paciente y tiene datos o que sugieran trastorno hipertensivo asociado al embarazo, yo no le doy chance a la remisión ambulatoria prioritaria. Yo la difiero de urgencia, o sea, le monto una remisión normal en busca de un código de aceptación para que vayan y me la estratifiquen
el riesgo, o perdón, que me estratifiquen, digamos que el trastorno hipertensivo que tiene, si es una hipertensión gestacional, si es una preeclampsia leve, si tiene preeclampsia con datos de severidad, porque yo no suelo asumir riesgos cuando se trata de ningún paciente en realidad, ni mucho menos cuando se trata de un binomio madre-hijo. Vuelvo y le digo, he visto casos de colegas que le dan chance a la remisión ambulatoria prioritaria y las pacientes llegan en preeclampsia severa y le han llegado aquí al joven William Guerrero y es temas que pues he tenido que discutir con colegas. Yo, la verdad, no asumo el riesgo. Entonces, claramente se debe hacer seguimiento con urocultivo en pacientes que recibieron tratamiento con, digamos, con bacteriura asintomática o examen de orina alterado. Dijimos ya el IgM para toxoplasma en caso de que la paciente esté seronegativa, como ya vimos mensualmente. Ya vimos todas las variantes que se deben hacer dependiendo de los resultados de los toxoplasma. VIH se debe hacer trimestral, prueba treponémica rápida se debe hacer trimestral. Ya dijimos que mujeres con sífilis gestacional se debe hacer prueba no treponémica, que es la URL, para que sea reportada en diluciones cada trimestre de la gestación. Ya vamos a ver el tema de las ecografías. Ojito a esto, la prueba de tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 gramos entre la semana 24 y 28 de la gestación. Entonces, prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación, hemograma, la verdad, yo casi que siempre lo envío durante todos los controles, o sea, en cada mes. ¿A quién se le va a negar un hemograma? Aquí hablan es como que indicarlo empezando el embarazo y a la semana 28, pero yo suelo estar enviando frecuentemente hemogramas a mis pacientes. Tamizaje para el cultivo rectovaginal para estreptococo beta-hemolítico entre la semana 35 y 37 de gestación, y en zonas endémicas de malaria, como la que yo estoy, se debe hacer gota gruesa menstrual mensual, para que lo tengan presente. Entonces, cada mes se debe enviar hemoparásitos, o sea, la prueba de malaria, dependiendo si estás en una zona endémica. Y finalmente se debe planear un parto. Entonces se debe hacer un análisis crítico de toda la evolución del embarazo. Este plan incluye claramente, supremamente importante, confirmar la presentación fetal a través de las maniobras de Leopold, a través de una ecografía, preguntarle y ver objetivamente en una historia clínica de la especialidad de ginecobstetricia, donde el ginecólogo dé luz verde para parto por vía vaginal, información sobre el trabajo de parto, se le va a dar a la paciente, la analgesia intraparto y manejo de embarazo prolongado. También se le deben explicar los signos para reconocer el inicio del trabajo de parto, los cuidados del recién nacido, el tema de la prevención de muerte súbita y los cuidados postnatales. Entonces, con todo esto vamos a llegar, que es lo más importante que ustedes espero que se lleven de esta charla, y es el resumen de las 5 cosas que nosotros debemos saber del control prenatal. Primero, ojo a esto, las ecografías. Entonces, se debe hacer una ecografía. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Entonces, muchachos, respiren en esta parte. Vamos a respirar porque esto es lo que principalmente nos debe quedar claro. Así que respiramos y venga, aquí va. Primera de las 5 cosas, ecografías de tamizaje genético entre la semana 10.6 a 13.6 para tamizar pues el riesgo de trisomía 13, 18 y 21. Patau, Edwards y Down, corrígeme si no estoy mal. 13 es Patau, ¿no? 18 es Edwards y 21 es Down, ¿sí? Confírmeme a ver, capos, si me estoy equivocando ahí. Patau, Edwards y Down, ¿cierto? Vale, entonces acuérdense que en esta ecografía miren lo de la translucencia nucal, la presencia o ausencia de hueso nasal, la regurgitación tricuspidia,
miran muchos parámetros, perdón, que al final van a tamizar el riesgo que tiene nuestro paciente de trisomía 13, 18 y 21 principalmente. Ecografía de detalle anatómico entre la semana 18 a 24. ¿Cuál es el objetivo o la intención? Como su palabra lo dice, ver con más detalle lo que no pude ver en la ecografía anterior. Entonces, ecografía de detalle anatómico entre la semana 18 a 24. Y la resolución 3280 habla de otras ecografías cuando la altura uterina sea menor al percentil 10 o mayor al percentil 90 para la edad gestacional, y esto ya vamos a ver cómo identificarlo más adelante. Sin embargo, mi recomendación para todos ustedes, y digamos, de la enseñanza de mi escuela de medicina es que se debe hacer una ecografía transvaginal entre la semana 7 y 10 de gestación, idealmente. ¿Para qué, William? Para que tú confirmes el embarazo, para que tú determines y tengas seguridad y certeza de la viabilidad del mismo, para tener un dato de la edad gestacional, para determinar la localización, es dentro del útero o es ectópico, y para determinar si el embarazo es único o es múltiple. Y también se debe recomendar, pues, digamos que las ecografías válidas para determinar la edad gestacional de tu paciente es máximo hasta la semana 13.6, o sea, la ecografía más precisa o con menor rango de digamos que de error, por llamarlo así, desde el punto de vista de la precisión de la edad gestacional, son las de primer trimestre. Las de segundo trimestre ya tienen un intervalo digamos que de diferencia que puede haber de 2 semanas, y de tercer trimestre de 3 semanas. Y las ecografías después de la semana 24 tienen un objetivo de valorar sobre todo el crecimiento fetal, porque teóricamente, digamos que todo ya se ha formado bien hasta la semana 24. A partir de este punto del embarazo, el feto empieza a crecer. Entonces, miren, les voy a poner aquí un ejemplo de una paciente muy juiciosa que yo tuve. Entonces, miren cómo mi paciente, digamos, se hizo su ecografía inicial del embarazo, o sea, la ecografía obstétrica transvaginal, que miren que le reportó que tenía un embarazo de 11 semanas, 5 días, le habló de que la fetocardia estaba positiva, de que, o sea, le habló de viabilidad, le habló de que está dentro del útero, y tiene también, pasó posteriormente a hacerse su ecografía de tamizaje genético, como lo están viendo ahí. Entonces miren cómo hablan de la translucencia nucal, del hueso nasal, del ángulo maxilofacial, del Doppler venoso, Doppler cardíaco, anomalías mayores, anomalías menores. También te habla pues de la anatomía de la cabeza, del tórax, del corazón, del abdomen, de la columna, ¿verdad? Y de las extremidades. Entonces te reporta ahí como un embarazo de 30 semanas, 13 semanas, 6 días, y bienestar fetal conservado al momento del examen. Entonces mira ahí cómo va nuestra paciente haciendo el check de una ecografía obstétrica transvaginal inicial, una ecografía de tamizaje genético, después muy juiciosamente se hizo la ecografía de detalle anatómico entre la semana 18 a 24, y finalmente se hizo una ecografía obstétrica transvaginal, pues para ver el tema del crecimiento fetal, cuánto está pesando, cómo viene, si viene de cabecita o no, dónde está el dorso, pim, pam, pam, pum y la cosa, pues para tener más seguridad a la hora pues de atender un parto. Entonces, esto sería lo ideal: ecografía inicial obstétrica transvaginal, lo que ya dijimos, para confirmar el embarazo, para hablar de edad gestacional, para ver si está dentro del útero o es ectópico, y para determinar si es embarazo único o si es múltiple. Ecografía de tamizaje genético entre la semana 10.6 a 13.6 para tamizar el riesgo de trisomía 13 y 18-21. Ecografía de detalle anatómico para todo el tema del sexo del bebé, del detalle de toda la anatomía, y ecografía obstétrica transvaginal después de la semana 24 para evaluar lo que viene siendo crecimiento fetal. Entonces, claro ahí, ¿verdad? Claro, claro el concepto de las ecografías. ¿Clarito? Clarito, ¿verdad? Fresquito, ¿sí o no? Gratis para toda la familia, ¿verdad? Así es que me gusta, a mí me hubiese gustado que me enseñaran la medicina así, puntual. Así.
sin más que decir. Ya, obviamente, o sea, obviamente ahí hay que cervicometría temprana, que Doppler de arterias uterinas, que eso te da pronóstico de trastornos hipertensivos y parto pretérmino. Entonces, pero ya todo esto es más de especialista. O sea, aquí estamos hablando de lo que haríamos nosotros como médicos generales en un control prenatal. ¿Listo? Entonces ahí clarito, clarito, clarito. Me alegra muchísimo, muchachos, amigos, colegas, que les esté gustando. Segundo concepto, repasamos las vacunitas. Mírenlo, ahí lo tienen. Influencia estacional a partir de la semana 14, tétano, según antecedente vacunal a partir de la semana 16, la TDAP a partir de la semana 26 y COVID a partir de la semana 12 a 10 días postparto. Y ahí están viendo cómo mi paciente, la misma de las ecografías, que de hecho es una chica muy joven, me sorprendió. Miren cómo tiene las dos dosis de la vacuna del COVID, tiene acá la primera del tétano, tiene la de la influencia estacional y tiene la del tosferina, tétano, perdón, difteria y tosferina acelular. Pero cabe resaltar que la publicación pues de estos ecografías de este carnet de vacunación fue con previa autorización y conciliada por mi paciente. Le dije, oye, ¿me permites que es que voy a dar una charla el 28 para todos ustedes? Y me dijo que sin ningún problema la podía mostrar. Así que de verdad gracias y espero que con esto le queden los conceptos claros. Medicamentos, ojo, ecografías, vacunas, medicamentos. Ojito, ¿eh? Ahí lo tienen, sulfato ferroso, carbonato de calcio, ácido fólico y poco se habla de la aspirina, poco se habla de la famosa ASA, ácido acetil salicílico. Ojo, volvemos a repasar los conceptos. Ácido fólico, 12 semanas antes del embarazo, hasta la semana 12 de gestación. 1 miligramo día por todo, pues bueno, hasta la semana 12 si es de bajo riesgo, o 5 miligramos día hasta la semana 12 si es de alto riesgo de efectos de tubo neural. Para mi concepto, Delon durante todo el embarazo, incluso hasta 3 meses después del parto. No pasa nada. Calcio, tabletas de 600 miligramos, dosis 1200 miligramos un día, a partir de la semana 12 para reducir el riesgo de trastornos hipertensivos. Hierro, tabletas de 300 miligramos desde el día 1 del control prenatal hasta el día del parto, lo podemos dar hasta 3 meses postparto incluso a todas las pacientes, aunque ojo que valores de hemoglobina superiores a 14 gramos por decilitro no pues hay necesidad de darlo, pero en Colombia se manda indiscriminadamente a todas las pacientes. Y aparecen, ojo a esto, las recomendaciones generales frente al consumo de los micronutrientes, que yo se los pongo a mis pacientes dentro de las recomendaciones, y es que en realidad se recomienda que la ingesta de hierro y calcio no se realice con leche. Se recomienda que la ingesta de hierro y calcio se realice en horarios con una diferencia de por lo menos 1 hora entre ellos. Y se recomienda que la ingesta de hierro y calcio se realice 2 horas antes o 2 horas después de las comidas principales. Esto te da a ti caché como médico cuando te revisan la historia clínica y digan, hey, el doc se tomó el tiempo hasta explicarle eso a la paciente. Y recuerden que apareció un cuarto medicamento que es el famoso ácido acetil salicílico, y es esto importante, la profilaxis con dosis bajas de aspirina en la prevención de preeclampsia. Entonces, digamos que todas estas instituciones que mandan la parada en la parte de ginecobstetricia, referentes, han hecho unas recomendaciones en la profilaxis con dosis bajas de aspirina para la prevención, digamos que de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y se debe indicar a partir de la semana 12 de gestación, ¿vale? A partir de la semana 12 de gestación, ¿sí? Entonces, aspirina. ¿Cuáles son las indicaciones? La dosis es 81 miligramos día. Lo que pasa es que, pues, en Colombia tenemos solo de 100 miligramos. Entonces, las indicaciones son embarazadas con alto riesgo de preeclampsia con uno o más de los siguientes factores de riesgo: antecedentes de preeclampsia, gestación multifetal, hipertensión crónica, diabetes pregestacional tipo 1, tipo 2,
nefropatía, enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, combinación de múltiples factores de riesgo moderados que lo veremos más adelante. Entonces, todo este tipo de factores han demostrado que hacen que nuestra paciente tenga mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, a estas pacientes nosotros les vamos a indicar a partir de la semana 12 de gestación ácido acetil salicílico, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Y también hay una serie de factores de riesgo moderados, que son la nuliparidad, la obesidad, es decir, índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes familiares de preeclampsia, madre o hermana, raza negra, bajos ingresos, 35 años o más, factores de antecedentes personales, por ejemplo, bajo peso al nacer o pequeño paralaje gestacional, resultado adverso previo del embarazo, intervalo de embarazo mayor a 10 años, fertilización in vitro. Entonces, varios de estos factores de riesgo moderado, digamos, que harían que nosotros consideremos la posibilidad de empezar ácido acetilsalicílico a partir de la semana 12 de gestación hasta el día del parto. ¿Listo? Cuarto componente a tener en cuenta, ¿qué especialistas por lo mínimo deben ver a nuestro paciente? Ginecología, nutrición, psicología y odontología. ¿Vale? Entonces, ginecología, nutrición, psicología y odontología. Entonces, cuatro son los especialistas, que ellos son cuatro que por lo mínimo nosotros debemos indicarle, que son ginecología, nutrición, psicología y odontología. Y finalmente pasamos a esta parte que lo vamos a llenar con ayuda de ustedes y es los estudios de laboratorio. Entonces, a ver, vamos a repasar. VIH, ojo, VIH en qué trimestre del embarazo lo indicarían ustedes. Entonces, VIH en el primer, segundo y tercer trimestre. Vea qué vaina linda. ¿Ah? Hey, esto lo hice ahorita faltando 30 minutos para la charla. En realidad lo hice en la consulta, rapidito. Miren que yo no soy muy estático con las diapositivas, pero bueno, ahí lo intentamos. Sífilis. A ver, sífilis. ¿En qué trimestre lo mandan, capos? Dice por ahí Lina, todos los trimestres. Diana dice todos. Kelby Bernarda, primero. Muchachos, en realidad en todos los trimestres, en todos, claramente. FTABS, lo dijimos, si llega a salir positivo, la paciente se gana la primera dosis de penicilina benzatínica a ella y al contacto sexual y se le indica URL para reportarlo en diluciones. Si sale negativo, de todos modos se sigue haciendo durante todos los trimestres. Antígeno de superficie de hepatitis B. Antígeno de superficie de hepatitis B. Muchachos, sí, en realidad es en todos. O sea, lo que pasa es que en la resolución no queda claro, ¿no? O sea, solo habla como el primer trimestre, pero en realidad sí debe indicarse en todos los trimestres, ¿vale? En todos los trimestres, antígeno de superficie de hepatitis B. En la resolución no es muy claro, solo pareciera que impresiona que solo lo dicen que se debe indicar en el primer trimestre. Ahora pasamos a Chagas. Chagas, a ver, ¿en qué semestre lo indicamos? Todos los trimestres, claro que sí. Bien Milagro, bien Nicole, bien Elena, bien Adriana, bien Kelly, bien Yosali, muy bien, muy bien. Muy exactamente, eso, en todos los trimestres porque la salud es lo más primordial. Usted no se ponga en que ahorrarle, que, doctor, ¿cómo así que usted le envió hemograma en cada control prenatal a su paciente cada mes? No me importa. No me importa que sea un tema de costos, nada. El deber ser es lo que es, de que no le haga daño a su paciente en todos, ¿ok? Uroanálisis, capos, uroanálisis, uroanálisis, uroanálisis en todos los trimestres.
Está claro, está claro. Todos los trimestres, clarito. ¿Quién se le va a negar un examen de orina? ¿A quién? Ojo, frotis de flujo vaginal. Claro, claro. Si hay infección, lo que dice Kelvin, si hay infección, obviamente hay que hacerle un control después del tratamiento y también indicarle urocultivo, ¿no? ¿Listo? Entonces, frotis de flujo vaginal. Frotis de flujo vaginal, ¿en cuáles? Entonces dice Centurión en todos, dice Omar Antonio en todos. Está muy atrasadísimo con lo. Estamos sí a todo hoy, ¿eh? Vamos sí, sí a todo, sí a todo. Sí a todo, sí a todo. Así es, así es, así es. Bien, sí a todo. Hemograma, capos. Hemograma, hemograma. Sí a todo, sí a todo. No se le niega a nadie, dicen por ahí. Yo le mando hemograma en todos los meses a mi paciente. Todos los meses. En todos los meses. La resolución pareciera que dice que al primero y en la semana 28, pero Julio, en todos los trimestres, en todos los meses, si pueden también. Eso no pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Malaria, capos, malaria, malaria. Están sí a todos, ¿eh? Están sí a todos. Malaria en todos los trimestres, pero ojo, si es una endémica, como en mi caso, recuerde que lo enviamos todos los meses. Ojo a eso, ¿eh? Todos los meses, junto con el hemograma de momento. Y si hay riesgo de seroconversión para toxoplasma, lo enviamos todos los meses también. Depende de la zona, exacto. Mínimo cada trimestre. Si es zona endémica, todos los meses. Glucosa en ayunas, capos. Glucosa en ayunas. Glucosa en ayunas. Bueno, glucosa en ayunas sí, primer trimestre. Primer trimestre, pero o sea, es que no está mal, o sea, no está mal enviarlo en todos, no está mal enviarlo en el tercer trimestre, pero en la resolución habla de primer trimestre, en realidad, Capos. Primer trimestre, pero bueno, eh, sí, sí, exacto, depende de lo que vayamos viendo, depende de cómo haya estado el primer control, depende de los antecedentes, ¿listo? TCH, muchachos, TCH. Yo estaría de acuerdo con primer trimestre y último trimestre, en realidad. Primer trimestre y último trimestre. Bueno, a TSH yo lo voy en el primer trimestre. A mí me gusta enviarlo, o sea, a mí me gusta enviarlo el primer contacto que tengo con el paciente. O sea, envío TSH en el primer control y si veo que, digamos, lo veo en un momento más prolongado del embarazo y si no le han indicado a la TSH, se lo pido en el momento que yo lo vea, ¿sabes? En el momento que yo lo vea. ¿Listo? Entonces, hemoclasificación, capos. Primer trimestre, sin más que decir. Primer trimestre, sin más que decir. Creatinina, creatinina, muchachos. Primer trimestre, está claro. O sea, esto no lo menciono en la 3280, pero es que es válido. O sea, digamos que es válido tener puntos de referencia en el primer trimestre de la TSH, es válido tener puntos de referencia de la creatinina en el primer trimestre, porque acuérdense que la creatinina es uno de los criterios paraclínicos en todos estos trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿en qué trimestre la mandarían? Exactamente entre qué y qué semana. Entre qué y qué semana. Necesito que me digan entre qué y qué semana. 24 28. Capos, ¿eh? Y digamos, si la paciente llega, o sea, si la paciente se salió del intervalo de 24 a 28 semanas, qué le enviarían? Glucosa pre y post.
Grande, Vanessa. Glucosa pre y post. Glucosa pre y post. Glucosa pre y post. Ajá. Glucosa pre y post. Entonces, vamos con glucosa en ayunas en el primer trimestre. Prueba de tolerancia oral a la glucosa en el segundo trimestre, entre la semana 24 y 28, si nuestro paciente llegó por fuera de eso, glucosa pre y post, ¿vale? Cultivo rectovaginal, finalmente. Exactamente, muy bien. Eh, a ver, pregunta, si en el primer control prenatal el toxoplasma de mi paciente salió IgG negativo e IgG positivo, ¿cuál sería la conducta a seguir? IgM mensual, exacto. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta, muchachos? Alto riesgo de seroconversión. Bien, muy bien. Ahora, segundo escenario. Paciente con IgG positiva e IgM negativa. Huella, ¿le mandan toxoplasma IgM mensual o no? ¿Le enviamos toxoplasma IgM mensual o no? No, claros, claros. Bien. Ahora, tercera situación, toxoplasma IgG positivo e IgM positivo. Entonces, IgG positivo e IgM positivo antes de la semana 16, T de 10, y después de la semana 16, IgA, ¿verdad? Ahora, si el IgG sale negativo y el IgM sale positivo, en el primer momento que ustedes vean los resultados del laboratorio, ¿qué hacemos? IgG positivo, perdón, IgM negativo e IgG positivo. IgG negativo e IgM positivo. IgG negativo e IgM positivo, repetimos IgG en 2 semanas. Entonces, IgG negativo e IgM positivo. Ahora, si le sale la prueba treponémica rápida positiva, ¿cuál sería la conducta a seguir? Prueba treponémica rápida positiva. Entonces, tratamiento al paciente y el contacto, 2.4 millones a la paciente, 2.4 millones al contacto, se solicita VRL, se solicita remisión y se indican preservativos, ¿verdad? Preservativos. ¿Claro? Vale. Claro, bien, está claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los criterios, los puntos de corte, el límite superior del examen de la prueba de tolerancia oral a la glucosa? O sea, en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Cuáles serían los puntos de corte? Eso se me pasó mencionarlo. No, muchachos, ustedes están hablando es del sistema de un paso, que es con carga de 75 gramos, que es 92, 180 y 153. Recuerde que cuando es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es el sistema de 2 pasos, es 95, 180, 155 y 140. 95, 180, 155 y 140. En la prueba que indicamos acá en mi hospital,
Prueba de tolerancia oral a la glucosa, ojo a esto, que es en ayuna, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Listo? 95, 180, 155 y 140. Ojo, 95, 180, 155 y 140. En ayunas, límite superior 95, a la hora 180, límite superior a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140, ¿verdad? Sí, cambia cambia la carga y es sistema de 2 pasos en realidad. El sistema de un paso es la que ustedes estaban comentando ahí, la 75 gramos, que es 92, 180 y 153. Con que 2 salgan las alteradas, sospecha de diabetes gestacional y lo remitimos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer ahí? Remitirlo. Con que uno salga, yo tengo entendido que es con que 2. Con una sola. No, pero si es con, por eso, si es con de 75 gramos, o sea, lo que pasa es que creo que se están refiriendo es al sistema de un paso. ¿Están seguros? Creo que si es del sistema de 2 pasos, en ayunas a la hora, a las 2 y a las 3 horas es con una sola, con 2, ¿no? Con 2, tengo entendido. Le prometo que, yo tengo entendido que es con 2. De todo modo lo vamos a checar. Bueno, lo importante es que tengamos ahí presentes los puntos de corte, ¿listo? Entonces, a ver, entonces miren, esto es más o menos el carnet de control prenatal que utilizamos en nuestro hospital. Aquí pues se ponen todos los datos del paciente, acá igual la identificación, el tema de los antecedentes del paciente, personales, familiares, ginecobstétricos, la gestación actual, el peso pues anterior, la talla, la fecha de la última menstruación, la fecha probable de parto, todo lo del grupo sanguíneo, y acá se dispone pues a colocar todo el tema de los controles prenatales, está pues la fecha de la consulta, las semanas de gestación, el peso, la presión arterial, la altura uterina, la presentación cefálica, la fetocardia, si hay movimientos fetales. Y acá tenemos pues la gráfica para evaluar el estado nutricional de la embarazada según el índice de masa corporal, donde nos podemos encontrar con 4 situaciones: bajo peso para la gestacional, índice de masa adecuado para la gestacional, sobrepeso para la gestacional y obesidad para la gestacional. Teóricamente, sobrepeso y obesidad puntúan para estratificar el embarazo como de alto riesgo. Y aquí tenemos pues el tema de la altura uterina, ¿sí? Con las semanas del embarazo, que recuerden que si nos da menor al percentil 10 o mayor al percentil 90, teóricamente, según la resolución, es indicación para realizar una ecografía obstétrica transabdominal. Y digamos que pues este era el objetivo de la charla. Espere a ver, les muestro algo que también les quería enseñar. Ahí están viendo ese blog de notas, ¿verdad? Confírmenme a ver si lo están viendo. ¿Sí ven el blog de notas o no? Miren, esta fue una paciente que yo vi hace unas semanas atrás. Bueno, yo les confieso que llevo haciendo control prenatal aproximadamente como 3 semanas para un mes, y pues ahí voy descubriendo, digamos que mi forma de readaptar las enfermedades actuales en las pacientes maternas. Voy creando pues como mi estilo. Yo soy muy dado a escribir todo, ¿sabes? O sea, yo soy muy dado a escribir todo y a escribir todo claro y a escribir mucho. Es una recomendación que humildemente yo les doy. Pues mire, aquí está un ejemplo de una paciente. De hecho, pues fue la paciente de las ecografías puntuales, de todo del carnet de control prenatal también lo tenía completo, tenía los 9 controles, tenía todo el carnet de vacunación, y esto es más o menos el modelo que yo he venido implementando. Obviamente, pues a partir de las sensaciones que vaya teniendo, lo iré modificando, y de errores que vaya cometiendo, de cosas nuevas que vaya aprendiendo. Entonces, mire, yo empiezo así: paciente femenina de 21 años de edad, sin antecedentes patológicos conocidos. ¿Por qué? Porque es que si es hipertensa crónica, ojo, o sea, ya eso te implica estratificar el embarazo como de alto riesgo, te implica considerar la posibilidad de indicar ácido acetil salicílico. Entonces, miren nada más
pues ese dato inicial como es de importante. Primigestante con embarazo de 38 semanas, un día por fecha de última regla. Están viendo, ¿verdad? ¿Esto están viendo? ¿Están entendiendo bien, cierto? Vale, entonces vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Bien, entonces paciente femenino de 21 años sin antecedentes patológicos conocidos, primigestante con embarazo de 38 semanas un día por FUR, fecha última regla, concordante con la ecografía de primer trimestre. Eso es como para darle más seguridad de que estamos muy probablemente en la edad gestacional que es. Ingresó a su octavo control prenatal, refiere sentirse en buenas condiciones generales de salud, refiere sentir mover a su bebé, niega síntomas urinarios, niega sangrado o pérdida vaginales, niega síntomas de vasoespasmo. Eso es como lo que al menos yo coloco en la enfermedad actual, o sea, cómo se siente o no mover al bebé, tiene sintomatología urinaria o no, ha sangrado o ha perdido líquido por la vagina, por ejemplo, y si tiene los síntomas de vasoespasmo o no, que serían la cefalea, eh, digamos que la fotopsia, el tinnitus, acúfenos, etcétera, etcétera. Después de esto paso a reportar la última ecografía del 6 de febrero del 2022 que reporta embarazo de 36 semanas un día por biometría fetal, bienestar fetal conservado al examen, al momento del examen, peso estimado fetal de 2.795 gramos. Indico que revisé la ecografía de tamizaje genético y de detalle anatómico que se interpretó como entre parámetros normales, pues para no extenderme tanto. Y después paso a reportar todos los estudios de laboratorio, desde el más antiguo, o sea, desde el primero hasta el último en frecuencia, tal cual como lo están viendo ahí, mire, por fechas, no sé qué, no sé qué más, todo, que no se escape nada. Entonces, que no se escape nada ahí. Después paso, esquema de vacunación completo, fue valorada por todas las especialidades, Gineco dio visto bueno para parto por vía vaginal y finalmente paso al examen físico, pues que lucen aceptables condiciones generales de salud, signos vitales dentro de parámetros normales, sin signos de dificultad respiratoria, auscultación cardiopulmonar benigna, altura uterina de 32 centímetros, feto único vivo en presentación cefálica, situación longitudinal, dorso a la izquierda, frecuencia cardíaca fetal de tanto, se perciben movimientos fetales, no se palpan contracciones, tracto vaginal sin cambios cervicales. Y para este caso, pues lo que hice fue indicarle a la paciente eh, el cultivo recto vaginal y le expliqué que probablemente no nos íbamos a ver en un próximo control prenatal, le expliqué todos los signos de alarma y esto fue pues los diagnósticos que puse: primigestante, embarazo de 38 semanas por FUR concordante con ecografía de primer trimestre, feto único vivo en presentación cefálica, situación longitudinal dorso a la izquierda, eh, bajo peso para la gestacional, huella serológica para toxoplasma, huella serológica para rubeola y escala de riesgo biopsicosocial prenatal de 0 puntos, que se interpreta como de bajo riesgo. Yo en lo personal, digamos que, digamos que prefiero, ¿sí? Prefiero que las primigestantes no sean atendidos en un primer nivel de atención y más cuando están lejos de tener una atención médica especializada. Están viendo ahí, ¿cierto? La pantalla. Entonces, miren, y acá finalmente estas son como las recomendaciones que pongo en la parte de nutrición. Entonces, yo pongo recomendaciones desde el punto de vista de la educación del paciente, las cosas que debe evitar, las intervenciones de salud, que son la vacunación, odontología, citología, psicología, nutrición, la formulación de los micronutrientes, las recomendaciones frente al consumo de esos micronutrientes, que ya los vimos, más recomendaciones sobre la dieta, sobre la sexualidad del paciente,
sobre el sueño de la paciente, sobre el ejercicio, sobre los hábitos, la vacunación, el tema de la atención del parto. Y no vi fue los signos de alarma, ¿sí estaban ahí? Ah, sí están acá, míralos. Signos y síntomas de alarma, aquí están. Entonces siempre suelo escribir en palabras textuales que la paciente pueda entender. Entonces salía el líquido por la vagina, sangrado vaginal, ya sabes que el sangrado vaginal en ningún momento del embarazo es considerado pues como algo normal, por decirlo así. En la percepción de nuevos movimientos fetales en 2 a 3 horas, cefalea intensa, dolor en la boca, al estómago, contracciones uterinas, 3 a 5 en 10 minutos, dolorosas, continuas, zumbido en los oídos, visión borrosa, tensión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, fiebre, escalofrío, dolor abdominal fuerte, debe volver de inmediato a urgencias. Entonces, es importante, digamos, que escribirle todo esto, dejar todo esto bien escrito, para hacer un adecuado control prenatal de nuestras pacientes. Entonces, esto es más o menos pues, lo que les quería contar. Aquí estaban los diagnósticos que puse, todas las recomendaciones. Y nada, muchachos, esta era la idea de la charla. Espero que de verdad les haya sido de gran utilidad. Y nada, ¿cómo les pareció? ¿Todo bien? ¿Todo súper? Bueno, muchachos, de verdad me alegra que les haya gustado la charla. Espero que les haya sido de gran utilidad. Una vez más, muchas gracias por haber estado en esta transmisión en vivo, en este stream. Muy contento de que se hayan escrito más de 3.000 personas. De verdad, muchísimas gracias. Ustedes son increíbles. Gracias por todo lo que hacen posible. El agradecimiento siempre importante al Grupo CTO Colombia.